Diccionario Gamer. Los videojuegos de arcade o Arcadia son un tipo de videojuegos que originalmente fueron concebidos para las máquinas recreativas, llamadas también máquinas de arcade, que desde inicio de los años 1970 fueron progresivamente introduciéndose y desbancando en gran medida a los juegos electromecánicos en lugares como centros comerciales, restaurantes, bares o salones recreativos especializados. Hoy en día el término arcade es un término genérico que se utiliza para designar un estilo o categoría de videojuegos, incluso aunque dichos videojuegos ya no sean utilizados en máquinas recreativas, sino a nivel doméstico en plataformas como consolas o PC. El término proviene del francés arcade, palabra con la que se designan las galerías o soportables en los cuales solían ser colocadas las primeras máquinas recreativas de este tipo. Posteriormente el término se empleó para nombrar a los salones dedicados a las máquinas recreativas y con el tiempo a estas últimas y a los juegos en sí mismos. Entre las características de los arcades, las máquinas son muebles con algunos controles como una palanca y botones, o una pistola o un volante con freno y acelerador, o una plataforma de baile, un paddle o una trackball dependiendo del juego. Para poder jugar una partida hay que introducir unas monedas de curso legal con el importe necesario, fichas o tokens suministradas por el propio local. Hay otras que funcionan con tarjeta magnética o con un chip externo o interno prepagado. La característica común es la escasa duración de las partidas llamadas créditos, que en el argot de este mundo significa las continuaciones posibles de seguir jugando por tiempo o por perder las vidas. También al momento de encender la máquina, al momento de perder el juego o al momento de finalizar el juego por completo, en el centro de la pantalla aparece la frase inicial, inserta una moneda, insert coin. Aunque en algunos videojuegos de lucha como Street Fighter 2 Champion Edition en la parte superior derecha, la frase insertar moneda también aparece cuando el juego está en curso para que así puedan jugar dos jugadores. En juegos arcade actuales, la frase insertar moneda es reemplazada por otra frase personalizada como deslizar tarjeta. En juegos arcade creados por Konami, además de fichas, aparece el monedero Pacelli para indicar a los jugadores cuánto le queda y cuál es el costo para jugarlo vía Pacelli. En la década de 1980 y 1990, los arcade eran considerados la prueba de fuego para mostrar todo el potencial gráfico de videojuegos o innovaciones, que eran limitadas para los controles de consolas y ordenador de esa época. Una característica buscada entre los creadores y usuarios de estas máquinas es el tener un gran valor de rejugabilidad. Así aun cuando el jugador ha terminado el juego satisfactoriamente, hay un deseo de comenzar de nuevo inmediatamente o en una ocasión próxima. Con este objetivo, gran parte de las máquinas de arcade poseen sistemas de puntuación, tablas con las mejoras 5, 10 o 20 mejores puntuaciones que miden los logros de cada uno de los jugadores, existiendo la opción de jugar por terminar el juego o por competir contra otros jugadores. Tras el lanzamiento del primer juego arcade en septiembre de 1971, Galaxy Game, creado por Bill Pitts, y Hawk Talk, a la imagen y semejanza de Space War de 1962, programado por el PDP-1 en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT, la empresa Notting Associates hizo lo propio con Computer Space en noviembre de 1971. Un juego similar creado por Nolan Bushnell y Ted Dabney, pero más económico y menos sofisticado. Notting Associates pretendía aprovechar la ausencia de piezas móviles en los videojuegos respecto a las máquinas electromecánicas, dado que solían averiarse fácilmente por este motivo, aunque la recepción fue totalmente pobre. Más adelante, Bushnell y Dabney fundaron la compañía Atari y contrataron a Alan Alcorn en 1972, quien se encargaría de crear el primer éxito de masas para la arcade, el emblemático Pong de 1972. La enorme popularidad de los videojuegos arcade entre finales de 1970 y principios de los años 80 ocasionó un incremento espectacular en las ventas de estas máquinas recreativas. Este periodo de la historia de los videojuegos fue bautizado como la era dorada de los videojuegos arcade. Aunque la duración exacta de esta etapa sigue siendo motivo de debate, sí hay un consenso en torno a los momentos claves de la misma, entre los que se cuentan el comienzo con la apariencia general de los videojuegos como un mercado de consumo en las salas recreativas, consolas domésticas y su evolución en plataformas de computadoras personales,
cubriendo el auge de los sistemas de hardware y el origen de sistemas basados en cartuchos de juegos múltiples en 1971. Los estrenos de Punk de 1972 y Space Invaders de 1978, más la introducción de la tecnología de visualización de vectores en 1979, los videojuegos arcades de la era dorada incluyen las videoconsolas de primera y segunda generación, mientras que el renacimiento de los videojuegos se atribuye a los arcades y videoconsolas de tercera y cuarta generación. La era dorada finalizó entre 1982 y 1983 debido a la crisis del videojuego. Algunas películas que hacen homenaje a las arcades son Tron de 1982, Wreck-It Ralph de 2012, Pixels de 2015 y Ready Player One de 2018. La decadencia del arcade se da debido a la rentabilidad y avance de la tecnología en las consolas y computadoras, que han llegado a tener un hardware superior al arcade. La posibilidad de jugar en línea, la proliferación de cibercafés y otros motivos hacen que las máquinas arcade vayan perdiendo popularidad, hasta casi desaparecer. Esto ha obligado a compañías especializadas en el sector como Midway a entrar en el sector de las consolas y dejar de producir arcades. Los juegos de lucha como Street Fighter son la excepción debido a que son usados actualmente para competencias y torneos. Por ende, los jugadores entrenan en esos juegos y gastan mucho más dinero. Japón es el único país donde los arcades siguen teniendo éxito y lanzando títulos y nuevas máquinas en el mercado actual. Con la llegada de Internet, la mayoría de los arcades requieren conexión, siendo imposible arrancar dichas máquinas sin conexión. Pero existen algunas máquinas que tuvieron un parche de desconexión que permite ejecutar el juego sin ningún tipo de conexión. Además, usan tarjetas y un código para iniciar sesión. Las empresas que antes fueron rivales, Konami, Sega, Bandai Namco Entertainment y Taito, trabajan juntas para mantener la industria arcade a flote en Japón, incluso tras la pandemia de COVID-19 desatada el 11 de marzo de 2020. Esto es debido a que comparten conexión y publican juegos de grandes empresas en vez de una empresa que publica sus propios juegos. Al empezar la pandemia, todas las tiendas fueron cerradas por 2 meses y gran parte de esas incluso fueron clausuradas. Notablemente, Sega fue la principal empresa más golpeada por esto. Entre los géneros que encontramos en las máquinas arcade tenemos los deportivos, los simuladores, las carreras, los juegos de acción, los de lucha, los plataformas, los shooters y los juegos de música o danza. Los arcades siguen siendo parte de las rutinas y los hábitos de los centros comerciales. Muchos de ellos tienen espacios considerados especialmente para el entretenimiento de niños y adultos. Recuerda comentar, compartir y darle me gusta para seguir construyendo este universo gamer.